En realidad vamos a empezar por aclarar algunas cuestiones que por ahí vienen bien hacerlo en este programa de radio, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Sandra comentaba en un momento de la entrevista que muchos de los medios en Chile están siendo responsabilizados, no solamente los medios, sino sus periodistas, cuando andan por la calle haciendo las diferentes coberturas, son responsabilizados por no contar lo que sucede realmente en este momento en Chile, ¿no? Por contar una versión tergiversada, por poner exclusivamente las voces de los políticos o aquellos funcionarios que toman las decisiones, sobre todo teniendo en cuenta esto que comentaba de, bueno, el hartazgo no solamente es por lo que tiene que ver el aumento del subte, sino por la sensación de que hay que pagar por todo y de que cada vez alcanza menos. En ese contexto ella mencionó a los medios hegemónicos. Recordemos que el Mercurio, por el cual le hice la pregunta, es un diario, uno podría ponerle estilo Clarín y La Nación de acá de Argentina, y tiene, más allá de sus diferencias y demás, de cómo nació, del tiempo, etcétera, etcétera, tiene el carácter de hegemónico, ¿no? Podemos decir que el Mercurio, al igual que Clarín, al igual que La Nación, son medios hegemónicos. Ahora, ¿qué es un medio hegemónico? Digo, ¿qué entendemos nosotros por un medio hegemónico? No que entiende la academia, pero sí nosotros que pensamos como un medio hegemónico. Son aquellos grupos de medios que tienen, en principio, y hablando exclusivamente de medios de comunicación, la posibilidad directa de incluir un tema en la agenda mediática, ¿sí? En la agenda periodística de una sociedad, si se quiere, por sobre otros temas. ¿Cómo se logra ser un medio hegemónico? Y en parte a partir de la concentración, ¿no? Pensemos, si uno quiere, simplemente para tomar un ejemplo argentino, pensemos en Clarín y la concentración y todo el debate que ha habido en relación a eso. Bueno, Clarín es un medio hegemónico. ¿Por qué? ¿Por la tapa del diario? Por la tapa del diario, sí. Por la tapa del diario también es simbólico, pero también es un medio hegemónico porque no solamente la tapa del diario Clarín hoy por hoy puede marcar, y de hecho no tanto como antes por una cuestión de tecnología, pero marca la agenda. Pero Clarín también, el grupo Clarín también es un medio hegemónico porque es una empresa que además tiene, por ejemplo, un canal de noticias de cable, un canal de noticias de aire, ¿sí? Tiene una radio de las más escuchadas en lo que son la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Digo, estamos hablando de unos 20 y pico millones de personas que llegan. Tienen sus diferentes repetidoras y en diferentes lugares. Uno puede encontrar programación acá en Tierra del Fuego de Radio Mitre, por ejemplo, en diferentes radios lo que hacen es repetir, tomar parte de esa producción que hace, por ejemplo, el Radio Mitre, y se escucha acá a partir de un dial de la ciudad de Río Grande, ¿no? Tiene una empresa de telecomunicaciones que ha sido fruto de las diferentes fusiones aprobadas a lo largo de los últimos gobiernos, ¿sí? Y que el Grupo Clarín se ha encargado directamente también de hacer lobby para eso. Pensemos directamente en papel prensa desde la dictadura militar, y vamos a llegar, con todos los gobiernos algo siempre tuvo, y vamos a llegar hasta la fusión entre Cablevisión y Telecom, ¿sí? Avalada por este último gobierno de Macri, y que es de alguna manera el negociado que hay en relación a eso, ¿no? Tapas amigables, información de primera mano. Si me da cierta información primero, yo la puedo acomodar para que yo tenga la primicia y a vos no te pega tanto. Perspectiva, un encuadre de la información más amistoso a esas personas que tienen la posibilidad de generar un lobby para influir sobre el marco legal y permitir, por ejemplo, fusiones que no deberían permitirse. ¿En pos de qué? En pos de esta libertad de acceso a la información, libertad de expresión, y porque entendemos nosotros desde acá también que la comunicación es un derecho humano, y al entenderla como un derecho humano sale de la cuestión mercantil, ¿sí? ¿Eso significa que haya un solo medio que sea estatal y que llegue todo gratis? No. La gestión privada de los medios de comunicación es una gestión privada que puede ser viable, que se da. Lo que sí hay que tener en cuenta hasta dónde un medio de comunicación logra tener una posición hegemónica, una posición dominante, como se le criticó mucho, como se le mencionó y se le apuntó mucho tiempo durante la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Sí? Como decía, un medio hegemónico tiene todas estas cuestiones para entender un poco cómo puede
incrustar un tema en agenda, cómo puede poner un tema y no otro. Y eso, ¿sí?, dentro de un sistema comercial, como lo venía comentando recién, también tiene la particularidad de que es el Estado quien debe, a través de los canales públicos, ¿sí?, dar voz a aquellos que no tienen voz por simplemente no estar en la cuestión comercial o porque no generan fines de lucro. ¿Estamos hablando en negativo sobre el fin de lucro? No, no estamos hablando en negativo ni estamos demonizando ningún tipo de gestión de medios. Lo que estamos pensando es hasta dónde en esto de la comunicación como derecho humano corresponde que hayan medios hegemónicos que puedan y tengan la posibilidad de poner un tema en la agenda, sacarlo. ¿Y por qué pensamos esto? Porque a partir de los temas que se ponen en la agenda en los medios de comunicación, uno construye, ¿sí?, lo que pasa en un determinado país o en el nuestro. Ahora lo que decía Sandra en relación a esta cuestión, ¿no? Por favor, difundan porque acá los medios por ahí no están diciendo lo que tienen que decir. Entonces, si yo me informo a través de un medio hegemónico, posiblemente piense que en Chile no está pasando nada. Y en Chile ya murieron 11 personas. Es cierto lo que decís y en realidad también pienso en esto que estamos trabajando como el día de hoy respecto a la disidencia. Sí, yo pondría palabra con respecto a la cuestión del lucro. Cuando el lucro se pone como como el primer fin de un medio, cambia la forma en la que se construyen las noticias. Y no solamente cómo se construyen las noticias, sino aquellas noticias a las que les damos pie. Y también retomando lo que decía Sandra, si no fuese por los medios alternativos, quizás toda la manifestación no hubiese triunfado o de alguna manera no hubiese permanecido tanto en el tiempo. Esta construcción del miedo y el miedo como herramienta no hubiese sido posible sin medios hegemónicos que de alguna manera limiten o traten de restringir la posibilidad de que las personas salgan a la calle, ¿no? Esto mismo que sucede con respecto cuando hablabas respecto al encuentro provincial de mujeres. Es como si no hubiese pasado, ¿no? Claro. Cuando un medio no lo toma, no pasó. Cuando un medio construye que el encuentro plurinacional de mujeres solamente son mujeres que van a prender fuego a las iglesias o son personas que van a prender fuego a las iglesias o a ponerse en tetas, dice algo cómo construye el movimiento feminista. Digo, poner en palabra a partir de medios disidentes de comunicación, medios que no quieren que la construcción de la noticia sea simplemente para el lucro y para el amarillismo, ¿no? Claro, sí, porque justamente lo que vos mencionabas por ahí tiene que ver un poco con lo que se le llama, ¿no?, teoría del enfoque. O sea, uno, con lo que vos comentaste de, bueno, el feminismo en los medios de comunicación se instala, o desde los medios de comunicación hegemónicos se instala la versión de que el feminismo es un grupo de mujeres que pinta iglesias y se pone en tetas. El feminismo, digo, es un grupo de mujeres muy amplio, ¿sí?, pero que en todo caso, si eso sucedió, habrá sido un grupo de más, pero no es solamente eso. Y poner solamente eso corresponde a estudiarlo desde por ejemplo, lo que se conoce como la teoría del enfoque, ¿no? Es decir, poner solo eso, ¿sí?, porque te aparece la pared pintada y porque te aparece una mujer semidesnuda, entonces poner solo eso y a partir de ahí construir todo lo demás sin dar cuenta de estas desigualdades, digo, en contra de las que se lucha y de todas estas cuestiones que las mujeres llevan adelante en cada uno de sus encuentros a lo largo de como los pasa últimos con años. los saqueos, ¿no? En Sí. Chile en este momento, como pasa con los saqueos, son disturbios para robar a las grandes empresas y de repente ayer aparecían otros videos de otros medios y cómo juegan ahí también las redes sociales, ¿no? De un señor que decía, las cosas que se saquearon me las dieron a mí, yo soy un jubilado que no llego a fin de mes. Claro. ¿No? Claro. Sí, además ahí tenés varias cuestiones. Primero, también vi un video interesante de lo que sucedió en Chile, en donde había un pibe que se llevaba un televisor, lo agarraron entre 3 o 4 personas, le sacaron el televisor y lo prendieron fuego. Claro. Y después también había información que recorría en relación a que no estaban siendo saqueados los almacenes de gente que les cuesta llegar a fin de mes por más que tenga un trabajo en su propio comercio, sino que eran apuntados específicamente a aquellos lugares donde, bueno, son empresas multinacionales más que almacenes de barrio, ¿no? Después siempre está la posibilidad que en este valga la expresión, ¿no?, pero en este río revuelto aparezcan algunos vivos que tomen algo para sí mismos y
cambie un poco e intente cambiar un poco el tono de lo que tiene que ver con estas manifestaciones en contra de la política económica del gobierno actual de Chile. Pero además también esto, un poco ahí nosotros nos sentimos identificados, además de estos medios hegemónicos, ¿no? Están, por otro lado, en principio, y para ser muy esquemático y sin entrar en definiciones precisas, ni mucho menos, uno tiene, por ejemplo, los medios que no son hegemónicos y los primeros que surgen son los medios alternativos. ¿Cuáles son los medios alternativos? Y en principio los medios alternativos son aquellos medios que tienen una agenda alternativa distinta a la de los medios hegemónicos, ¿sí? Una aclaración, cuando yo hablo de agenda me refiero a los temas que aparecen en los medios de comunicación. Pueden llamarlo inseguridad, pueden llamarlo inflación, pueden llamarlo economía, pueden llamarlo salud, pueden llamarlo política. Hoy, por ejemplo, en los medios argentinos, en la agenda está acopada por el debate de anoche. Entonces, ese tema, que es un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo, porque el domingo que viene tenemos elecciones presidenciales acá, es un tema que se viene instalando solo, pero que al mismo tiempo sirve como para tapar el resto de los temas. Nosotros acá en una radio, ¿sí?, universitaria también tenemos cierta alternatividad y cierta posibilidad tenemos la posibilidad de poner, por ejemplo, el programa de hoy a disposición de la gente o de Sandra en este momento y de todo aquel que quiera mandar un mensaje en relación a lo que está sucediendo en Chile, como para decir algo distinto a lo que vienen diciendo los medios hegemónicos. Y es a partir de ahí, ¿sí?, en donde la comunicación empieza a parecerse más al derecho humano que se pregona, ¿sí?, y de lo cual nosotros adherimos a partir de diferentes pactos internacionales, y digo nosotros y nosotras me refiero más que nada como país, ¿no? Y que por ende también hace las veces de medios importantes, ¿no? Pero no importantes en cuanto a su magnitud, sino importantes en cuanto a su significado, ¿sí?, para la comprensión, para la discusión de los hechos que suceden en nuestra sociedad, en las sociedades, digamos, de otros países, porque, digo, quizás si bien de alguna manera, y acá le quitamos toda intencionalidad a la hora de pensar en tergiversar y demás, siempre hay una construcción cuando alguien relata algo, ¿no? Un periodista cuando relata un hecho siempre hay una construcción, ya si se quiere desde el momento en el que pone la cámara. Bueno, pero más allá de eso, lo importante es que puedan ponerse sobre la esfera pública, sobre en el debate público, toda la mayor cantidad de voces posibles sobre un mismo hecho, para que eso permita automáticamente a las personas decidir, teniendo en cuenta también un análisis, que esto quizás a veces no se dice, pero un análisis profundo y serio sobre la cuestión. ¿Por qué? Y porque uno puede pensar, y acá podemos empezar a imaginar cualquier cuestión, digo, hace poco Piñera decía que Chile era un oasis en relación a lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, ¿no? Y entendemos que cuando Piñera dijo eso, lo que hacía referencia es claramente lo que había pasado en Ecuador, y está pasando en Ecuador, más allá de que ahora la cuestión creo que algo se calmó, prácticamente lo que también parece en Argentina, porque él lo que hablaba directamente es la aplicación de un modelo económico específico, que es el neoliberalismo para la gestión de la sociedad, si se me permite así, y en ese sentido también entra Argentina como uno de esos lugares donde el modelo neoliberal, en principio, como ya sucedió en los 90, no funcionó, y durante el gobierno de Macri tampoco funcionó, y esto se ve en los índices, y no en el de Alberto, sino en los índices de desocupación, en los índices de pobreza, ¿sí?, en el índice de inflación, y ahora justamente, luego de, parece paradójico, pero 3 o 4 días después de que Piñera dijo esa frase, surge esta cuestión, que, como bien dijo Sandra, es una explosión, porque la cuestión del aumento del boleto del subte, es la gota que rebalsa un vaso que se viene llenando desde hace rato, y que por ese discurso del miedo, que también es instalado de los medios de comunicación hegemónicos, hace que la gente no lo haya reclamado antes. Exactamente, me parece bien interesante lo que estás diciendo, y pensar en lo que viene de aquí al domingo, que tiene que ver con otra elección más en la democracia argentina. Afortunadamente seguimos en el camino de la democracia, pero bueno, tiene que ver con esto de reconocer qué es también la disidencia dentro de la democracia. Tenemos que vivir en un país donde las personas que gobiernan lo hacen para todo el país en teoría, ¿no? Porque ahora estamos viendo en Chile que no es tan así. Pero bueno, pensar las disidencias en ese contexto me parece interesante poder ponerle voz a qué es esto de... ¿Es la disidencia es lo mismo que una minoría? Vamos a escuchar un poquito del
de la entrevista que decíamos de Dora Barrancos. Dora Barrancos es historiadora, socióloga y pertenece a la dirección del CONICET. Dora, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Informaciones off the record, porque las fuentes no puedo revelar. Me aseguraron, y las fuentes son buenas, que una de las cosas que se está investigando es sexualidad disidente, con esos términos. Sí, Primero, efectivamente. ¿es así? ¿Y qué quiere decir sexualidad disidente? Quiere decir las sexualidades que disparan en un sentido no normativo, ¿no? Que no están en la expectativa de la heterosexualidad. Y por lo tanto, a propósito, creo, del gran movimiento de la Agencia por Derechos de las Personas que son disidentes en materia de sexualidad, hay una gran acumulación de estudios que tienen... ¿Disidente es lo mismo que minoría? No, yo no comparto la idea de minoría porque no sabemos cuál es la escala demográfica de la disidencia. No se sabe eso. No se sabe, y además porque no se sabe tampoco cuáles son las derivas de las personas. En todo caso, la identidad de hoy día, la identidad en todos los sentidos, ¿no? Es móvil. Sí. Entonces estamos en una situación en que es muy difícil arriesgar cualquier número respecto de lo que antes se llamaba minorías sexuales, ¿no? Me parece que la disidencia hoy ocupa un lugar muy importante dentro de los estudios. ¿Qué distinción hay entre disidencia y diferencia? Bueno, yo ¿La disidencia es más activa? podríamos decir que la disidencia es muy ostensible. Está La bien. diferencia es un término que podemos usar de manera más amena teoréticamente, ¿no? Sí. Pero la disidencia me parece que tiene el rango fuerte de algo proactivo que demuestra agencia y que tal vez... Es alguien diferente que quiere mostrar que es diferente. Exactamente. O por lo menos que no quiere disimularlo. Hay una Ahí escuchábamos entonces esta diferencia entre disidencia y justamente diferencia y minoría. Decía Dora Barrancos que no tiene que ver con una cantidad, que tampoco se dice cuántas personas pertenecen a la disidencia, sino esta idea de la proactividad, la posibilidad de transformar nuestra propia realidad a partir de la misma acción que llevamos adelante. No esperar que venga un medio a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, ni esperar que venga un partido político a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, un silencio atroz de los partidos políticos en todas estas movilizaciones. Entonces, ponernos en el cuerpo la disidencia proactiva para construir otras formas de ser sociedad, ¿no? Sí, tal cual. Y también pienso, retomando esto que vos decías en relación a no hay que esperar que venga un medio de comunicación a decir lo que quiera, pero imaginemos que podamos tener acá a Dora Barrancos para hablar exclusivamente durante una hora de disidencias, ¿no? Y que eso de alguna manera esté pensado, diseñado y planificado como para que no sea una cuestión imperativa, pero sí una cuestión de reconocimiento, y que lo que nosotros podamos hablar con Dora permite de alguna manera que alguien tome esas cuestiones y pensarlas para sí mismo, porque es en ese reconocimiento en donde uno después se da cuenta. Dora ahí decía, bueno, pero no es una cuestión de magnitud, no es una cuestión de cantidad, digo, porque es un proceso. Bueno, y en este proceso los medios a veces juegan. ¿Cómo juegan? Y primero, sí, a partir del discurso noticioso, porque también aparece esta cuestión, ¿no? Lo que nosotros decíamos, de que no siempre la noticia en sí es... si uno quiere pensar que la noticia es el discurso más importante de los medios, puede hacerlo, pero también se construyen significados y sentidos, y de alguna manera se encuadra cierta información a partir de la ficción, ¿no? Ya lo hemos pensado varias veces, ya lo hemos dicho, por ejemplo, miremos La Leona y el Tigre Verón. Claro. ¿No? Ficciones de canales de aire importantes, nacionales, qué sé yo. Una construye desde el punto de vista, en el caso de La Leona, con Nancy Duplá, Canal 11, construye directamente desde la perspectiva de un gremio, de un sindicato, mientras que el Tigre Verón construye directamente a partir de esta cuestión de, bueno, más de un gremio como lo ve Espert, ¿no? Como lo ve José Luis Espert, que, bueno, es corrupción pura, manejos turbios, mucho más acercado en códigos que uno permite entender o que da a entender cuestiones mafiosas, ¿no? Entonces, bueno, hay dos cuestiones ahí, o mejor dicho, hay varias, pero digo, estas cuestiones
pasan directamente por el discurso noticioso porque es el que uno como ciudadano, de alguna manera ciudadana, va a buscar, ¿sí? Y también aparecen estos otros lugares en donde por ahí hay que tener un ojo más entrenado, porque ponemos en correlación la Leona y el Tigre Verón, pero ahí claramente se pueden ver dos modelos sindicales que quizás uno hasta se anima a decir existen ambos, claro, ¿no? Con modelos empresarios también, de alguna manera, ¿no? Porque si uno piensa cómo era mostrado el empresario en la serie La Leona, y la verdad que no era el abuelo de Heidi, pero tiene que ver siempre con las construcciones que se hacen a partir de, bueno, de lo que se pone en circulación. Pero bueno, por eso es importante y por eso creo que es la comunicación como derecho humano, es la piedra fundamental esta cuestión para poder no solamente informarse, sino empezar a construirse, a reconocerse a partir de temas tratados con profundidad, en profundidad mejor dicho, y con referentes de la cuestión, ¿no? Porque siempre parece que tenemos que poder informarnos a partir de gente formada, básicamente, sobre el tema sobre el que uno quiere actuar, y en este sentido, radios como esta, me parece que tienen que estar, y creo que nosotros hacemos el esfuerzo, a disposición para el tratamiento de estos temas. De hecho, lo venimos haciendo, este es el tercer año del programa, y lo venimos haciendo desde ahí nosotros desde hace bastante tiempo.